Seas muy bienvenido a las reuniones virtuales de la obra misionera La Boca. Mi nombre es Fernando Caña. Si es tu primera vez aquí, Dios te bendiga. Durante esta pandemia tuvimos que adaptarnos y tener reuniones en Zoom, y ahora estamos publicando videos en YouTube para que todo el mundo pueda ver las reuniones que se hacen aquí en La Boca. Sea muy bienvenido y te dejo con este video que va a contener el mensaje, va a tener un momento de alabanza y un momento de oración. Dios te bendiga mucho. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me liberó. Un momento aquí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me liberó. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión que tenemos hoy, Señor. Guíanos en tu palabra, Padre mío.
Perdona nuestros pecados que cometemos cada día. Padre, te pedimos que cuides a todos nuestros hermanos que no están presentes, Señor. Cuídalos y protégelos, Padre mío. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Hola amigos, espero que estén muy bien, espero que disfrutaste la música y todo. Para mí es muy lindo escuchar a los músicos hacer música. Gracias por compartir su habilidad música con nosotros. Y imagino que en otras semanas vamos a tener otras canciones también. Gracias. Antes de meternos en el tema de hoy, quería mencionar brevemente lo que íbamos viendo estas últimas semanas, porque está conectado a lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver las siguientes semanas. Vamos a tener los textos bíblicos allí en la pantalla en el caso que lo puedes ver o notar los textos y leerlos después. Hemos estado hablando del propósito. Hace unas semanas hablamos del propósito de los creyentes, de ser sal y luz en el mundo. Sal que da sabor, que preserva la verdad, y luz que da luz a la oscuridad. Se encuentra en Mateo 5, 13 a 16. Hace 2 semanas, en la otra reunión por YouTube, hablamos del propósito de Jesús. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo para salvarlo. Y encontramos en Juan 3, 16 y 17. La semana pasada hablamos del propósito del libro de San Juan. Se encuentra en Juan 21, 30 a 31. Y esta semana, y algunas otras semanas también, quiero hablar del propósito de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cómo debemos formar parte de la iglesia? ¿O qué hace una iglesia? Vamos a ir respondiendo a preguntas como estas a través del libro de Hechos. Y hoy veremos algo de los primeros 2 capítulos del libro de Hechos en la Biblia. Veremos también algunas cosas conectadas a lo que estamos viviendo ahora mismo también. Ayer tuve la oportunidad de ver cara a cara a uno de ustedes, llevando bolsas de comida a algunos de nuestros amigos en la boca. Llevaba algunos a ustedes y ustedes los compartían a los amigos. Estoy muy agradecido por eso. Fue muy buena poder ver a algunos de ustedes, y por supuesto con 1,5 metros, 2 metros de distancia, y sin abrazar ni besar ni nada de eso por ahora, pero fue muy buena poder vernos, y me hice pensar cuánto nos hace falta interactuarse en persona. Somos criados para relacionarnos con otros, y esto es difícil estos días, y es un desafío grande para mí. Podría llevarnos a sentirnos tristes o deprimirnos de lo que no podemos hacer. Pero ser triste no cambiaría la situación. Pero en este mismo texto de Hechos me anima a ver qué podemos hacer estos días como grupo y como iglesia. Son días raros, difíciles, diferentes de cualquier otros que hemos vivido. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta del día. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver 3 cosas específicas que hicieron los primeros creyentes. Y son cosas que nosotros debemos estar haciendo estos días también. El libro de Hechos es la historia de qué pasó una vez que Jesús regresó al cielo. Es un momento importantísimo en la historia de la iglesia. Los libros de la Biblia llamados los Evangelios nos cuentan la historia de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús vino al mundo, hizo muchas cosas en el mundo, murió en la cruz, resucitó de la muerte y regresó al cielo. ¿Cómo sentían los seguidores de Jesús? Su líder, su maestro, no estaba más. Y en aquel día los creyentes no eran muchas personas. La Biblia nos dice que había 120 personas reunidos. En comparación de las multitudes
a quien Jesús había predicado, 120 no eran muchos. Él había dado comida a 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres, o miles lo seguían queriendo ser sanado. Pero ahora había 120. ¿Qué iban a hacer ellos? Con estas 3 cosas que ellos hicieron otras cosas también, pero estos 3 son cosas que me parecían importantes. Son 3 cosas que nosotros también podemos estar haciendo durante estos días de la cuarentena, pero también siempre. Primero, ¿qué hicieron? Oraron. La oración fue un clave muy importante en la vida de los primeros cristianos. Hechos 1:14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Aquí vemos que estaban dedicados a la oración, unidos en oración, con un mismo espíritu. ¿Qué es orar? Simplemente es hablar con Dios. No es un acto religioso, no es decir algo memorizado, es conversar con Dios. Hablarle y escuchar lo que Él tiene para decir a nosotros. En mi vida normal, yo quiero comunicar con la gente que son importantes en mi vida. No pasa ningún día, por ejemplo, que no hablo con mi esposa o con mis hijos. Son las personas más importantes de mi vida. Quiero hablarles y quiero escucharles también. Debe ser similar con Dios, que podemos conversar libremente con Él. El texto dice que los creyentes oraron con dedicación. No fue una oración, una frase cada día, gracias por el día, y fue todo. O no fue gracias por esa comida, y chao. Pero no, fueron dedicados a la oración. Muchas veces en Hechos encontramos a los cristianos orando. Una y otra vez nos cuenta cómo eran unidos, muchas veces juntos como grupo, pero fueron muy dedicados a la oración. Es un gran ejemplo para nosotros, algo que debemos estar haciendo regularmente. No hay ningún impedimento para orar al Señor con dedicación. Sin poder juntarnos físicamente, no podemos orar como un grupo físicamente, pero digitalmente sí, individualmente también y en cada familia. La oración es muy importante y muy poderoso. Es una conexión personal con Dios que cada persona pueda tener. Fue la primera cosa que vemos, que podemos ver que hicieron los creyentes y que nosotros podemos hacer también. Vamos al punto 2. ¿Qué hicieron los creyentes? Segunda cosa es que seguían las instrucciones de Jesús. Vamos a Hechos 1, 4 a 5 para ver qué había dicho Jesús, qué instrucciones había dado Jesús a ellos. Hechos 1, 4 a 5 dice, una vez, mientras comía con ellos, está hablando de Jesús, ¿no? Les ordenó, no se alejan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautiza con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús había explicado a los creyentes, vayan a Jerusalén y esperan allí, y Dios va a enviarles el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Iban a Jerusalén y esperaban. Escucharon las instrucciones de Dios. Estaban allí juntos cuando llegó el Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos explica lo que pasa. Vino el Espíritu Santo sobre ellos con un ruido bárbaro y con lenguas de fuego. El texto dice que lenguas de fuego vino sobre ellos. No entiendo exactamente cómo era eso, pero el texto también nos dice que hablaron en idiomas diferentes. Había gente en Jerusalén de muchos lugares diferentes. La gente vino para ver qué pasó, porque ellos escucharon este ruido grande
Y cuando y la gente vieron que cuando los creyentes hablaron, entendían a los creyentes en su propio idioma. Los creyentes eran de Galileo, dice el texto, pero estaban hablando en idiomas de muchos otros lugares también. El Espíritu de Dios les daba las palabras. Fue un milagro de hablar un idioma diferente sin estudiarlo y sin tener tanto contacto previo con el idioma. Qué útil sería este milagro hoy en día, ¿no? Poder ir a otro país y hablar su lenguaje sin estudiarlo. Me gustaría tener esta habilidad, pero fue algo que hizo Dios en aquel momento. Y el milagro marcó un evento importante en la historia del cristianismo. Antes, desde el principio, existía Dios. Después vino Jesús al mundo, vivió, murió y regresó al cielo. En aquel día vino el Espíritu Santo. Desde entonces, cuando alguien acepta al Señor en su vida, recibe el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive adentro de nuestros corazones, ayudándonos, guiándonos, convenciéndonos de cómo actuar. Fue un día bastante importante en la historia del cristianismo y en la vida de los creyentes. Qué importante fue que ellos seguían las instrucciones de Jesús de quedarse en Jerusalén y esperar que llegara el Espíritu Santo. Hoy en día debemos estar escuchando las instrucciones de Jesús también. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué hay que hacer? Hay muchas instrucciones. La Biblia está llena de instrucciones de qué hacer, cómo conocer a Dios, cómo tratar a los demás. Pero cuando alguien preguntó a Jesús cuáles eran las instrucciones más importantes, Él respondió con dos cosas. Se encuentra en Mateo 22, 37 a 39. Se encuentra en otro lugar también, pero está en Mateo 22, 37 a 39. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, los mandamientos, las instrucciones más importantes que hay son, primero, amar a Dios con todo su ser. Después, amar a otros. Amar a Dios y amar a otros son las instrucciones que debemos estar siguiendo siempre. Y cosas que debemos seguir haciendo, aunque cuando no podemos reunirnos físicamente. Pensando en Dios, amándole a Él primero en todo y pensando en los demás, en la gente alrededor nuestra también, para ver cómo podemos amar a ellos, amando a Dios y amando a ellos, a otros. Siguiendo la historia, una vez que la gente vieron los creyentes hablando en idiomas diferentes, pensaron que algo raro estaba ocurriendo. Algunos pensaron que eran locos. Y el texto dice que algunos dijeron que podría ser que estaban borrachos los discípulos, los creyentes, que habían tomado demasiado vino. Y allí Pedro empezó a hablar, el discípulo Pedro, ¿no? Y predicó. Varios versículos del capítulo 2 de Hechos consiste en la prédica que él hizo. En la prédica él empezó explicando que no estaban borrachos y de allí explicó quién era Jesús y qué fue que Jesús había hecho para salvarles de sus pecados. Pedro hizo una prédica muy buena, muy completa del Evangelio, explicando todo muy bien. Entonces, ¿qué vemos de esta parte? Es el tercer punto. Estaban siempre preparados para compartir acerca de Jesús. Estaban siempre preparados para compartir acerca de Jesús. Pedro predicó, pero él no fue al lugar pensando que iba a predicar. Sin saber que él iba sin saber que iba a tener la oportunidad de compartir. Fue algo que surgió en el momento.
fue algo que él predicó porque surgió la pregunta de por qué estaban hablando en idiomas diferentes. Yo personalmente depende en mis notas para mantener el pensamiento lógico, para recordar los puntos y los textos. Recomiendo que que preparamos si vamos a compartir, si vamos a predicar o algo así. Pero Pedro estaba preparado ya en el momento sin saber que iba a compartir. Es algo que podemos hacer, aprender y poner en práctica también. Siempre estar preparado de compartir. A veces pensamos que escuchamos la palabra en una iglesia nada más, o en un culto, o a través de una predicador. Pero la palabra de Dios debe ser compartida a través de cada una de nuestras vidas, en cualquier oportunidad que Dios nos da. Y la manera más eficaz de compartir acerca de Jesús es a través de nuestras vidas, a través de tu vida, a través de mi vida, a través de las vidas de los demás. No desde el frente de una iglesia nada más. Y una iglesia no es un edificio, es la gente. La iglesia hoy en día durante la cuarentena no está cerrada. Físicamente los edificios sí, pero la iglesia está dispersa a todas partes en nuestras casas. Dios está activo a través de cada creyente, a través de todos nosotros. Y nosotros debemos estar siempre preparados para hablar de Jesús como Pedro fue preparado. Hay un texto en 1 Pedro 3:15 y parte del versículo 16 que dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. El texto dice siempre estar preparado para dar la respuesta cuando alguien pregunta ¿por qué tenés esperanza? Pedro fue preparado y fue evidente en su charla que él sabía las escrituras. Explicaba de la historia desde los profetas, explicando quién era David, quién era Jesús. Conocía mucho escritura de memoria, porque él lo explicaba allí en el momento. Es un ejemplo para nosotros, para estar preparados, conocer bien las escrituras y predicar, compartir de Jesús todas las veces que podamos. Y cuando Pedro predicó, gracias a Dios, había resultados. Hechos 2:37-38 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. La gente escuchando a Pedro quedó impactado por la prédica de Pedro. El Espíritu de Dios se había movido en su corazón y preguntaron: ¿qué necesitamos hacer? Pedro respondió: arrepentirse y ser bautizado. En esta parte del mensaje, la respuesta de Pedro, las instrucciones de Pedro, son las mismas instrucciones que algunos de ustedes escuchando este video deben hacer. Si nunca has puesto su fe en Cristo, debes arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Dando la espalda a la vida vieja, poniendo fe en Cristo, siguiendo a lo que Dios tiene para su vida. Es la decisión más importante que podrías hacer en su vida. Arrepentirse, poner fe en Él. Pedro también dijo bautizarse. El tema del bautismo es un tema para otro momento. Es un poco más largo explicar el porqué, pero en resumen, el bautismo es una muestra pública proclamando a todos que has tomado la decisión de seguir a Cristo. Te animo, si nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, te animo a hacerlo. Te animo a poner su fe en Él, a dar todas sus cargas a Él, a poner a Él como Señor y Salvador de su vida. Te animo a hablar con uno de nosotros, alguien que te invitó a esta reunión virtual, o a mí, al sitio, al mail que tenemos al final del video, a avisarnos en alguna manera
para que podamos acompañarte en una decisión bastante importante como poner su fe en Cristo. Pedro dijo a las personas arrepentirse de sus pecados y cómo eran los resultados aquel día. Versículo 41 dice así: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas conocieron a Jesús en un solo día. 3,000. Una cantidad muy grande. El número de creyentes fueron de 120 hasta más de 3,000 en un día. Desde este grupo formaron la primera iglesia. La semana que viene vamos a hablar más de qué hicieron estos días, los primeros días, qué hicieron como iglesia, como grupo de creyentes, qué fue su propósito. Siempre me gusta terminar siendo lo más práctico posible. Entonces, la pregunta es ¿qué debemos hacer con esta información? Inicié este momento con la pregunta ¿qué podemos hacer en estos días? Estamos limitados en reunirnos físicamente, pero podemos hacer estas 3 cosas que los primeros creyentes hicieron. Primero, podemos ser dedicados a la oración, tomándolo en serio en nuestras vidas. Te animo a pensar cómo es mi vida de oración. Yo lo pongo a pensar en mi vida también. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Soy dedicado a la oración o lo hago muy tal vez en cuando? Tal vez necesitamos tomarlo más en serio en nuestra vida y ver cómo podemos estar conectados a Dios, hablándole y escuchando lo que Él quiere decir en nuestras vidas. Segunda cosa que hicieron los creyentes eran seguir las instrucciones de Jesús. Espero que podamos hacer lo mismo. Para hacer esto tenemos que entender las instrucciones, estudiar la palabra, poner sus instrucciones en práctica. Un resumen de las instrucciones más importantes de Jesús eran amar a Dios y amar a otros. Tal vez necesitamos permitir que Dios toque nuestros corazones para que podamos profundizar nuestro amor, entendimiento de Él, que podemos tener una actitud de amor a los demás también. Tercera cosa que vimos en los creyentes de Hechos eran que estaban preparados para compartir con los demás. Pedro estaba listo para compartir la razón que tenía paz. Espero que estamos preparados para compartir por qué tenemos seguridad espiritual en momentos difíciles, por qué tenemos alegría, por qué estemos con paz en nuestras vidas. A través de Jesús, a través de nuestra relación con Él. Espero que podamos tener pasión y valentía para compartir estas buenas noticias con las personas alrededor nuestra, explicar a los demás. Si estamos pasando un mal momento, hay esperanza, porque no se trata solamente de los momentos malos que estamos pasando. Hay Jesús, hay algo más allí. Jesús quiere conocerte. Espero que podamos compartir el mensaje de Jesús, el amor de Jesús, la esperanza de Jesús, la vida eterna en Jesús a los alrededor nuestra. Te animo a pensar en estas 3 cosas y ver cómo podemos progresar, cómo podemos cambiar, cómo podemos crecer en las maneras que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias que podemos tener esta reunión digital a través de YouTube, a través de la tecnología, las computadoras, los tablets, los celulares. Te pido que estés con cada uno de nosotros, que nos ayude en estos momentos. Son días raros, son días difíciles, pero vos tenés un plan para nuestras vidas. Vos tenés un propósito. Y vos no es que la iglesia se queda cerrado. Nada que ver. La iglesia está activa porque la iglesia somos nosotros. Entonces ayúdanos a poder seguir adelante, a poder tener una oración personal contigo, a poder entender y obedecer sus mandamientos, a amar más a vos y amar a otros, y ayudarnos a estar siempre preparados para compartir con los alrededor nuestra. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Gracias por escuchar este video. Cada semana
Estamos con una reunión de mujeres cada jueves y una reunión cada semana de hombres también. Te invitamos a participar, a poder incorporarse más al grupo de la boca, a charlar personalmente con nosotros. Queremos conocerte, que queremos también poder compartir motivo de oración, cómo podemos estar apoyando uno al otro en oración, para que podamos tener comunión, oración y aunque estamos en situaciones de no estar juntos personalmente, estar en contacto uno con el otro. Gracias y un abrazo, que tengas una muy linda semana. Chao.